Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, lo de hoy no es una clase, sino que es un par de tips que les quería dar. En este caso, cómo reciclar bastidores. En general, los que pintamos solemos tener la costumbre de recoger cosas de la calle, por ejemplo. Yo en este caso me encontré esta obra realizada sobre un fibrofácil, ¿sí? No sé si se llega a ver bien en cámara, espero que sí. Esto me lo encontré en la calle. En general, cuando voy caminando, tengo la costumbre de ir observando para ver si encuentro materiales que puedo reciclar o reutilizar para mis trabajos. En este caso, por ejemplo, me encontré esto y la verdad que me parece un trabajo súper bello, pero bueno, se ve que a quien lo hizo no le gustó y simplemente lo desechó. Yo cometí ese error una sola vez en mi vida, que fue apenas comencé con la pintura. Me acuerdo que tenía un bastidor en blanco y tenía en mente hacer algo que yo había visto, ¿sí? Algo que había visto en las redes, me gustó, y como no tenía mucha idea de nada, dije, bueno, voy a empezar imitando eso que vi. La cuestión es que me compré un bastidor, me compré acrílicos, me compré un par de pinceles, y dije, bueno, voy a empezar a ver qué me sale. Estuve un rato pintando, lo que tenía en mente no me salió, me frustré mucho y simplemente agarré este bastidor nuevo y nada, con poca pintura, poco trabajo de lo que había hecho, había desarrollado muy poco del trabajo que tenía en mente. Como no me salió, me frustré, agarré y lo tiré directamente en un contenedor. Bajé, yo vivía en un departamento, y lo tiré en un contenedor de basura. Es el día de hoy que me arrepiento de haber hecho eso, porque nunca más tiré un bastidor. Los bastidores no se tiran, sino que se reciclan. Siempre digo que la gran ventaja que tiene el pintar abstracto es que si nosotros hacemos algo y no nos gusta, el acrílico, en el caso de pintar con acrílico, el acrílico se seca y podemos tranquilamente volver a comenzar. Podemos pintar directamente en blanco lo que tenemos, ¿sí? Y comenzar nuevamente. O utilizar lo que tenemos, como en este caso, por ejemplo, yo todavía no sé lo que voy a hacer con esto, y usarlo como estímulo para continuar la obra o bien para empezar algo nuevo en base a lo que tenemos, ¿sí? Es un buen ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá les mostré este que tengo. Tengo también esta obra. No sé si se llega a ver, espero que sí. Esta es una obra que hice hace tiempo, que la verdad que por mucho tiempo me gustó, hasta que en un momento me dejó de gustar y hoy por hoy simplemente la tengo para reciclar. Entonces el día de mañana voy a ver qué hago sobre esto que tengo, o ya como les digo, quizás continúe o empiece algo en base a lo que tengo, o simplemente lo pinte en blanco y comience una obra totalmente distinta con una técnica diferente, ¿sí? Incluso lo interesante de esto, miren, acá tengo otra que les voy a mostrar. Vamos a apoyar por acá. Tengo un par, ¿no? Tengo unas cuantas, tengo como 6 o 7. Acá tengo otra. Sí, como pueden ver, acá ya está manchada de blanco porque la tengo simplemente ahí esperando a ser reciclada. Pero lo que les quería comentar, a ver si en esta se aprecia mejor. En este bastidor, por ejemplo, acá se aprecia bastante mejor. Esta es otra obra que tengo hecha hace mucho, pero la verdad que ya no me gusta y la voy a reciclar. Pero si pueden observar bien, por eso lo acerco un poquito a la cámara, lo interesante es que esta obra ya lleva un par de reciclajes, ¿sí? En algún momento pinté algo, no me gustó, volví a pintarla, después de un tiempo no me gustó y la volví a reciclar, creo que fue esta, y ahora la voy a volver a reciclar porque esto que hice ya no me gusta. Pero lo interesante es que lo que ya tenemos hecho, ¿ven? Ya nos genera una textura, ¿sí? Entonces ya tenemos un bastidor con una textura hecha, el cual la podemos utilizar para generar una nueva obra con textura, como les decía antes, por ejemplo, utilizando una técnica distinta, como puede ser, por ejemplo, pintura fáltica. Si utilizamos la pintura fáltica, por ejemplo, en este bastidor, en el cual ya tenemos una linda textura generada, incluso tenemos arena, ¿sí? Ustedes tienen disponible en el canal la clase de pintura con arena que hicimos.
esta obra ya tiene arena, de un trabajo que hice previamente, o incluso esta, no me acuerdo. Entonces esta textura nos viene excelente para reutilizarla para una próxima obra. Y lo que les estaba contando es que, por ejemplo, este bastidor así todo alcohol está con esta textura que tiene, es genial para utilizarlo, por ejemplo, con la técnica de pintura fáltica. Se pueden generar cosas alucinantes, ¿sí? Y está esperando, es otro de los tantos bastidores que tengo que está esperando a ser reciclado, ¿sí? Ya veremos, en algún momento quizás lo retome y veremos qué hago. Bueno, nada, espero que les haya servido el consejo de que, como les dije, si en algún momento lo hicieron, nunca más tiren un bastidor de algo que no les guste. Simplemente o lo pintan en blanco o se pinta sobre lo que ya tienen, pero el bastidor se recicla, ¿sí? Bueno, eso, espero que les haya servido el consejo. Bueno, nos vemos la próxima clase. Un abrazo grande para todos.